Bueno, comenzaremos la actividad recibiendo a la doctora Flavia Valjusti. Flavia, te queremos felicitar nuevamente por todo el trabajo que estás haciendo y por el que has hecho y que nos comentarás ahora. Todo Gracias, tuyo. gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos esta tarde, algunos los conozco, otros no, pero todos son más que bienvenidos. Y un poco la reunión de hoy era para comentar mi experiencia. Este último año he sido consultora de UNICEF en trauma para Macedonia del Norte, en una nueva especialidad que se llama la Ley Informada por el Trauma. Y bueno, la idea de comentar hoy era comentar cuál había sido mi experiencia y también que ustedes me hagan preguntas y comentarles un poco que se trata también de esta nueva especialidad que se llama la Ley Informada por el Trauma. Para contarles un poco mi historia, no sé si todos me conocen, hay gente que aquí no conozco, y para que sepan un poco cuál es mi camino también. Bueno, primero decirles que yo empecé con el doctor Fugareta, así que acá está mi maestro, que no me va a dejar mentir, pues me conoce hace 40 años. Así que en realidad él fue, si alguien me inspiró fue él en este camino. Así que es un camino largo, pero él siempre fue una persona inspiradora y siempre fue un ejemplo para todos nosotros, de rectitud, de integridad, y de compromiso con la causa de los chicos y de los jóvenes. Así que a él le debemos nosotros, muchos los que estamos en este instituto, habernos iniciado en este camino. Yo también fui jueza de menores y después que me retiré de la justicia, a mí siempre me interesaron otros temas. Me interesó el tema de neurociencias, me interesó, había hecho la maestría en drogodependencias, entonces tenía ya una experiencia en lo que significa estudiar los aspectos de la conducta también desde lo neurobiológico. De hecho, en el Colegio de Abogados soy directora del Instituto de Neurociencias y Derecho, que acá hay varias personas que hacen nuestro posgrado allí. Y a partir del año 2014 viajé a Israel por primera vez para hacer una formación en traumas colectivos, y a partir de ahí, en los años subsiguientes, viajé 4 años seguidos y me formé en traumas colectivos. En este momento estoy haciendo una formación superior en trauma en una universidad alemana, así que también sigo estudiando el tema de trauma. Y a medida que iba avanzando en este tema de trauma, empecé a ver que había muchos puntos de contacto entre el trauma y la práctica legal y judicial, la práctica de los operadores jurídicos. Y entonces empecé como también a escribir sobre ese tema, y a partir de ahí fui invitada como speaker en los Global Summit de Trauma Colectivo. O sea que fui partícipe en los últimos 3 Global Summit. Y sin querer empecé cada vez como a profundizar más en el tema, y dentro del POCE Project, que es un programa internacional de trauma colectivo, soy la co-coordinadora de los grupos de trauma en Latinoamérica y en Argentina. Y con eso llevamos adelante todo un proyecto sobre facilitación de traumas colectivos. Acá la veo Irene. Hola Irene, ¿cómo estás? Que fue partícipe de uno de estos grupos de trauma colectivo. Así que esa para mí también fue otra experiencia muy importante, porque en esa experiencia además yo era co-coordinadora con gente de Colombia, de México, y es un proyecto global con el cual también teníamos una visión de cómo eran los procesos de integración de trauma colectivo en el mundo. De hecho, somos una colectividad global. Y un poco fue el azar, debo decirlo, porque a medida que yo empecé a hablar de este tema y escribí un libro sobre este tema, también la gente en el mundo me empezó a identificar con este tema. Entonces, de golpe había una página internacional que se llama Trauma Informed Law, y yo aparecía como referente,
Con lo cual dije, uy, me reconocí en eso, aún no sabiendo que yo era lo que estaba yo haciendo. A partir de ahí cambié mi LinkedIn y bueno, el año pasado, justo el último día que facilitaba el grupo de trauma colectivo, me llegó un mail de UNICEF invitándome a participar de un concurso internacional sobre una nueva especialidad que era ley informada por el trauma. Participé del concurso sin muchas expectativas, fue un proceso muy largo, casi de 6 meses, y finalmente fui seleccionada yo como consultora sobre ley informada por el trauma para Macedonia. Que es una consultoría, en mi caso es técnica personal, digamos. Yo no estoy con un equipo, estoy yo sola en el trabajo de consultora. Y entonces tuve que diseñar todo un programa para Macedonia del Norte, un programa de capacitación intersectorial. Yo también planteé de esa manera, que la capacitación fuera intersectorial, para el sector justicia, el sector la policía local, los servicios sociales, para mediadores, para abogados. Entonces, en mi experiencia, que yo siempre trabajé en interdisciplina, y en mi experiencia también de ver cómo los sistemas cambiaban y cuáles eran las fallas que tenían los sistemas cuando cambiaban. Una de las cosas que había advertido, sobre todo en el caso nuestro de Argentina, que con los cambios legales se había perdido la interdisciplina. Entonces, para mí era muy importante que el enfoque fuera interdisciplinario y que fuera intersectorial. Esas fueron las dos características que tuvo la formación. A partir de ahí, se planteó el desafío de sentar las bases teóricas de esta nueva especialidad, porque en realidad había papers sueltos, pero no había un trabajo integral de articulación de todos estos temas. Acá está Ana Bracha, que fue una de las que me ayudó al principio, fue una dialogante, una inteligente dialogante con la cual compartía mis angustias y ansiedades en los primeros momentos de escritura sobre esto. A partir de ahí, bueno, armé toda una programación, que la primera etapa del trabajo era un trabajo de investigación, de buscar las fuentes, recopilar las fuentes. Por supuesto, todo es en inglés y en otros idiomas, con lo cual para nosotros, que no estamos acostumbrados, la dificultad es bastante importante el tema del idioma, sobre todo cuando uno va a lo técnico, ¿no? Poder comprender exactamente el sentido de las palabras o las frases. Así que fue una búsqueda de leer papers. De hecho, en mi reservorio hay casi 70 papers sobre distintos temas de trauma. Además era trauma enfocado a los niños, y con el plus de mi formación de traumas colectivos. O sea que a esto integré mi formación de traumas colectivos. Entonces, fue un trabajo primero de búsqueda del material de papers, material audiovisual, tengo también un reservorio por temas de material audiovisual, de charlas TED, de conferencias, de infogramas, todo lo que es gráfico. Hubo que sistematizar todo eso. También hice un trabajo de sistematización de todas las guías de buenas prácticas en trauma, con lo cual tuve que ver guías de buenas prácticas en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Europa, en Australia. Digamos, empezar a poner junto todas esas guías para entender cuál era la lógica de lo que se proponían para las guías. Y ahí me encontré, para mi sorpresa, que había guías de traumas para la policía, para el Poder Judicial, para los servicios sociales, para los hogares de acogimientos, para los hogares que recibían chicos, para refugiados de guerra. Entonces había como una base de guías, y en mi perspectiva, mi objetivo y también el de Macedonia fue que esto fuera llevado a la práctica. O sea, lo nuestro no es una búsqueda académica, intelectual, sino que buscamos que se encuentren herramientas y conceptos y abordajes y prácticas y buenas prácticas para llevar esta visión del trauma a la práctica. Así que fue un trabajo por un lado, de búsqueda teórica, por otro lado, de búsqueda de material audiovisual, porque uno de los grandes desafíos
de mi trabajo fue la comunicación, porque yo no tenía una lengua que mediara, o sea, el inglés para ellos tampoco les servía. Entonces yo, o sea, mi trabajo lo hice en inglés, pero después requería una siguiente traducción al macedonio, que es cirílico, con lo cual yo cuando tampoco lo puedo leer. Y tuve que armar una plataforma virtual con todo el material sistematizado también. Entonces, por un lado, esa fue la primera etapa, también fue una etapa donde hubo que encontrar la metodología adecuada para esto, que era una metodología nueva, no es que había una metodología para esto. Yo conocía cómo eran los procesos de integración de trauma colectivo porque lo había experimentado en Israel. Entonces, en eso yo sabía, pero en esto de formar intersectorialmente a todo un país, porque esto fue todo, Macedonia es un país chico, pero fue a todo un país, no fueron una provincia, fue a todo el país. El desafío también era comunicacional. Con lo cual me planteé que todo lo visual era muy importante, o sea, parte de la comunicación tenía que ser visual. Lo cual me llevó a tener acá en el país una diseñadora gráfica, tuve que pasar por 2 o 3 hasta que encontré una que realmente supo interpretar lo que yo quería, y plantearme el material gráfico en distintas graduaciones, en distintos niveles de complejidad. Entonces, de toda esa base grande de datos, hubo que escribir el manual. Escribir el manual me llevó 2 meses, y acá Ana lo sabe porque fue testigo. Me fui a fin de año a un campito, me fui con el perro, la gata y mis bártulos, puse internet y ahí me encerré un mes en el campo con 42 grados de calor, hay que decirlo. me encerré ahí y a partir de ahí hubo momentos de mucha desesperación, donde sentí que no avanzaba, donde necesité el apoyo moral de algunos amigos, pero fue un tiempo que yo necesité como para integrar todo ese conocimiento. Como la ley informada por el trauma es un campo transdisciplinar, es integrar conocimientos que vienen de las neurociencias, de la neurobiología, que vienen de la filosofía, que vienen de todo el trabajo de trauma con niños, toda la parte de traumas con niños, que viene de la sociología, que viene de la antropología, y además hay que tener una lectura del contexto actual. Entonces, había que integrar todo eso en una matriz que fuera suficientemente clara en la comunicación para que las personas pudieran apropiarse de ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Si ustedes me preguntan cuál, ese fue mi gran desafío, hacer un gran masa de conocimiento, algo que fuera integrado, comprensible, pero que a su vez tuviera todos los elementos necesarios para aplicar todo lo que sabemos de trauma hoy en la humanidad a los casos, en especial con niños y adolescentes. De hecho, partimos de un punto común, digamos, hoy en día el mundo vive en una situación de trauma. Trauma por la guerra, trauma por el COVID, trauma por las guerras civiles, traumas por los golpes militares, por la falta de democracia o la falta de libertades. Digamos, vivimos traumas sociales y colectivos fuertes y también hay una nueva mirada sobre los traumas individuales. Entonces, esta visión mía que es sistémica y multidimensional, digamos, desde mi perspectiva, el trauma los traumas personales son fractales de traumas intergeneracionales y colectivos. Entonces, desde mi perspectiva, el trauma es multidimensional. Hay traumas individuales, hay traumas intergeneracionales, hay traumas culturales del colectivo de cada uno, y hay traumas históricos más profundos que hasta podemos rastrearlos varios siglos atrás. A partir de ahí también me tuve que sumergir en la historia de los Balcanes, una historia que yo desconocía. Para mí los Balcanes eran un dato geográfico, pero desconocía lo que implican los Balcanes hoy, la historia de los Balcanes y los traumas que han vivido de manera muy reciente.
Ustedes piensen que en un territorio tan chico hay conflictos que son interreligiosos, porque conviven católicos ortodoxos, con musulmanes, con una minoría judía, pero también con otras religiones, y son religiones que en esas culturas implican un modo de vida, un modo de cultura familiar, y que además muchas tradiciones, ¿no? Hay también conflictos étnicos, hay los albaneses, hay muchos rumenos, entonces son como distintas etnias que también vienen con tradiciones muy fuertes. Hay conflictos con los países vecinos. Con Grecia hubo un conflicto que se zanjó hace muy poco, porque Grecia no consentía que Macedonia se llame Macedonia, también se arrogaba ese nombre. Finalmente se llegó al acuerdo que Macedonia se llamaba Macedonia del Norte, pero yo no me había dado cuenta la importancia que era eso hasta que estuve ahí. Cuando estuve ahí y veía las manifestaciones todos los días en el Parlamento, de las personas que marchaban porque tienen un conflicto con Bulgaria por el idioma. Ellos consideran que el macedonio es su idioma y Bulgaria quiere que los macedonios acepten que el macedonio es un dialecto, ¿no? Pero hasta que no pude ver esto allí, no me di cuenta de la importancia que tiene para los pueblos su identidad y lo difícil que es construir identidad en contextos de guerra civil, en contextos de cambios radicales. Ustedes piensan que mucha de la gente que yo conozco vivió en la ex Yugoslavia, y ahora hubo un cambio radical, pero a su vez hay cambios en la reconfiguración regional, y además Ucrania no está tan lejos tampoco. Entonces, hasta que uno no se sumerge en ese mundo, no comprende, o a mí me permitió eso ver con más distancia, cuando yo soy en la Argentina, o trabajo con el trauma latinoamericana, yo estoy involucrada en esas historias, digamos, es parte de mi historia también. Pero al tener más distancia, a mí me permitió comprender la profundidad que tiene, el impacto que tienen los traumas colectivos y los traumas sociales en las vidas individuales de las personas. Por otra parte, debo decir que me encontré con gente que me recibió súper bien, abierta, que quiere aprender, orgullosa de su trabajo, que quiere mejorar su trabajo. Mi programa es un programa financiado por la Comunidad Europea, y es parte de un programa que en realidad lo que quiere es que Macedonia, porque Macedonia aplicó a la Comunidad Europea, pero todavía no accedió. Ustedes saben que el proceso de anexión es muy largo para la Comunidad Europea, entonces es parte de un programa de mejoramiento de las instituciones en Macedonia para lograr el mismo nivel de la Comunidad Europea. No en esos términos, pero es un programa de mejoramiento institucional. Entonces, lo que yo me encontré, gente con muchas ganas de aprender, con mucha participación, y eso que teníamos el tema del lenguaje, muy cálida, muy afectuosa, y muy responsable. Para ellos siempre una frase que yo escuché seguido de ellos es que es mi responsabilidad, ¿no? El tomar el trabajo con responsabilidad. Eso me llamó la atención. Pero bueno, volviendo un poco al programa, así que esa fue la primera fase, escribir el manual, después de que se escribieron los textos, simplificarlos, después de simplificarlos, organizarlos de una manera que cada capítulo, pues son 14 capítulos diferentes, que cada capítulo tenga niveles de integración con otros, y después de eso fue también toda la parte gráfica, o sea, también ahí tuve que explorar el arte de Macedonia, y me encontré con artistas de Macedonia que habían mostrado en el arte lo que es un trauma, entonces también incorporé el lenguaje del arte, cosa que ya habíamos hecho en los grupos de trauma argentino y latinoamericano, la importancia que tiene el arte en la sanación de los traumas. Así que incorporar también esa dimensión. Para que ustedes tengan una idea, les leo los capítulos del manual, para que ustedes tengan una idea de qué temas estamos hablando. Pues me los voy a olvidar los capítulos. Pero, por ejemplo, ¿por qué la ley tiene que estar informada por el trauma? O sea, ese es mi gran tema. O sea, cómo el trauma puede llegar a los servicios sociales
y puede llegar digamos, a los hospitales, y llega a los comités de emergencia, y llega a los comités de paz, pero ¿cómo nosotros en el ámbito jurídico no estamos hablando de trauma? Cuando hoy podemos conocer el mecanismo del trauma y cómo se expresa, y a veces la forma en que se expresa el trauma es contraintuitivo para el derecho. Esto es el punto. Nosotros, como desde el derecho pensamos que todo es voluntad, que todo es libre albedrío, que uno puede... nos creemos más de lo que podemos ser como humanos. En realidad, mi conclusión después de todos estos años de haber trabajado este tema, es que yo creo que somos más contenido colectivo que individual. Nos cuesta reconocerlo, pero ¿cuánto en nosotros hay de colectivo? Miren, hoy sabemos también de neurociencias por la epigenética. La epigenética es esta nueva rama de las neurociencias que estudia cómo a través de las generaciones se transmiten el genoma humano, pero están los epigenomas, que son todas las adaptaciones de los genomas, que es como se activan o desactivan la expresión de los genomas, que cambian en función de las experiencias con el contexto. Entonces hoy sabemos que las víctimas del Holocausto, vemos en la tercera y cuarta generación, y hay muchísimos estudios sobre este punto, de cómo los traumas se transmiten de generación en generación. Entonces, a veces, la misma naturaleza del trauma, ¿cómo lo comprendemos hoy? Hoy el trauma para nosotros no es un hecho negativo, no es que lo tomamos como desde lo que nosotros hacemos. Nosotros con el doctor Fugareta y con la doctora Esther Romano, en los años 90 y pico, casi 2000, habíamos creado una cátedra UNESCO de victimología juvenil. Y hoy mi posición es contraria a eso, digamos. Hoy ya no veo el trauma, no quiero ver a la víctima como víctima, sino quiero ver el trauma como una experiencia de una persona que puede trascenderlo y a través de trascender el trauma adquirir resiliencia y transformarse. Entonces, estamos teniendo otra visión del trauma, que no es un hecho negativo, sino que el trauma en sí es energía congelada. Y a veces energía congelada en las raíces intergeneracionales, en las generaciones precedentes. Y ese trauma pulsa, se mueve y se expresa en su propio lenguaje porque busca liberarse. Entonces el proceso de integración del trauma es el proceso a través del cual nosotros generamos un espacio para que esa energía pueda liberarse, el sentimiento que estuvo ahí atrapado pueda volverse a emocionar, pueda volverse a sentir, y de esa manera liberar a las futuras generaciones del trauma presente y del pasado. Entonces, es una perspectiva que no se centra solo en el presente ni en la víctima, sino que a lo que a nosotros nos interesa, nosotros decimos que los traumas tienen 3 E: evento, experiencia y efecto. Antes nosotros veíamos el trauma como el evento, y a partir de ahí era nuestra visión. Hoy para nosotros el trauma es estudiar en cada persona, lo importante es cómo esa persona experienció el trauma, la experiencia del trauma de esa persona, los mecanismos de defensa frente al trauma, y qué efectos da el trauma en las distintas personas. Y los efectos no son iguales. Entonces, hay una nueva especialidad, por ejemplo, en toda la parte de trauma infantil, que es trauma del desarrollo. Entonces, el trauma del desarrollo, por ejemplo, observa que los niños que han pasado traumas que son intrafamiliares, sobre todo abuso, maltrato, etcétera, etcétera, a veces esos chicos pueden generar o no generar trastorno de estrés postraumático. O sea, hoy el indicador del trastorno de estrés postraumático no significa, el no tenerlo no significa que el niño no haya sido traumatizado, porque hay otros traumas del desarrollo. Entonces, también aparecen nuevas visiones, o por ejemplo, la teoría polivagal, que es la teoría que indica cómo el trauma, nosotros pensamos que está en nuestra mente, pero primero el trauma está en nuestro cuerpo, y en todo el sistema vagal. El sistema vagal es el que une el corazón, todas las vísceras del cuerpo humano. Y es ahí donde está el trauma, y donde frente a un hecho que nos puede recordar el trauma, se activa este sistema, y se prende esa luz roja al nivel corporal. Y aunque la querramos apagar a nivel mental, no lo podemos hacer. Entonces también entender que ahora empezamos a comprender mejor
cuáles son las dinámicas del trauma, también a nivel físico de las personas. Eso explica, por ejemplo, por qué cada cultura tiene una forma diferente de integrar el trauma. Y pongo como a las mujeres de Ruanda. Para mí es un ejemplo maravilloso, además porque leí muchos papers sobre la danza en la cultura ruandesa. Cuando los Hutus y los Tutsis terminó ese genocidio tan tremendo en Ruanda, lo terrible es que tuvieron que volver a vivir juntos. Familias que se habían asesinado unas a las otras o habían abusado de las mujeres. Y al principio Naciones Unidas mandó muchos terapeutas occidentales y las mujeres decían, no queremos que nos encierren en un cuarto a hablar de los traumas. Nosotros sanamos con los tambores, con la música, con la vida en comunidad y con nuestras parejas. Entonces, entender, para mí esto es clave, es que no se pueden llevar recetas de un lugar al otro, de un país al otro, de una cultura a la otra. Cada cultura tiene sus propios mecanismos, tiene sus propias formas de integrar el trauma, y hay que ser muy, muy respetuosos en cuanto a los procesos de trauma. Ningún proceso se puede forzar, y también eso implica un lugar diferente para los operadores. Frente al trauma, los operadores no somos los que develamos el trauma. Los operadores pueden generar un espacio coherente, un vínculo con la persona para que la persona pueda activar sus propios recursos para integrar el trauma. Y cada uno tiene su tiempo, tiene su espacio, y a veces hay traumas que no se sanan en esta generación y habrá que esperar la generación siguiente. Entonces, es también empezar a entender esta dinámica y que a veces nosotros desde la justicia esperamos reacciones de las personas que no pueden hacer. Por ejemplo, el trauma, hoy lo sabemos también por neurociencias, por la parte de neurobiología, afecta sobre todo el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, y también todo el área de consolidación de la memoria, que es el hipocampo. Entonces, una víctima de trauma que no lo ha elaborado, desconecta partes emocionales de ella, aparece entumecida, y con lo cual tampoco tiene empatía ni con ella ni con los demás. Entonces, el trauma apaga la emocionalidad. Entonces, no le podemos pedir a esta persona que tenga empatía con otra persona cuando ella misma está apagada emocionalmente, cuando ella misma está entumecida emocionalmente, está anestesiada. Y que cómo esto afecta a la memoria, eso explica por qué los testigos a veces no recuerdan el hecho traumático. Hoy también estudiamos en neurociencias la implantación de memoria falsa. Digamos, hay muchas cuestiones que hoy se están revisando, pero que necesitamos comprender los mecanismos del trauma. ¿Por qué? Porque el trauma afecta tanto a víctimas como victimarios si vamos al campo criminal. Cuando nosotros vemos, bueno, una de las cosas que yo hice en esta formación, yo estoy en contacto con el director de la película La sabiduría del trauma, que muchos de ustedes han visto porque yo he compartido el link, y he conseguido los derechos para Macedonia, así que hemos proyectado esa película en Macedonia y hemos hecho videos debates sobre esa película. Y en esa película es muy impresionante cuando en una parte de la película una psicóloga se para en medio de un círculo de inmates, de presos en una cárcel de Estados Unidos, todos de naranja, y empieza a decir, ¿quién ha sufrido abuso? ¿Quién ha sufrido maltrato? ¿Quién ha sufrido humillación? Y uno que dé un paso, y uno ve gráficamente como esa población carcelaria es población traumatizada. Entonces, no podemos hablar de justicia restaurativa, solo de reparación a la víctima, si no entendemos también que el victimario es una persona traumatizada. Y si no atendemos ese tipo de trauma, el trauma, una de la naturaleza del trauma es que el trauma no tiene tiempo. Un trauma del pasado, si no es visto, si no es integrado, se repite en el presente y se repite a futuro y se convierte en destino. Entonces, la naturaleza del trauma es que no tiene tiempo el trauma, se manifiesta una y otra vez en el presente, tiene esta característica repetitiva. Esta característica repetitiva no es porque tengamos que suprimir los síntomas, sino que es el síntoma de algo más profundo que necesita ser visto y que necesita ser integrado. Entonces, cuando nosotros vemos el tema
criminal desde esta perspectiva, incluso de política criminal, y tenemos la importancia que es atender el trauma de la víctima, pero también del victimario. Y también el trauma del colectivo, el trauma de la sociedad. Una sociedad con miedo al delito, una sociedad que ahí la veo a María del Carmen Musa, que ella es jueza en Rosario o en Santa Fe, no me acuerdo. Hola María del Carmen. Por ejemplo, estoy pensando en el narcotráfico en algunas provincias. O sea, el trauma del narcotráfico no es solamente de la muerte de que alguien no conocemos. Es un trauma también colectivo esto que tenemos que atender. O sea que el trauma es un fractal que se reproduce en las personas, en la víctima, en el victimario, pero también en el colectivo más amplio. Y en general nosotros desde el derecho hemos sido muy reduccionistas. Todo lo reducimos a las personas cuando empezamos a ver que hay dimensiones que no son personales, que son colectivas. Y hay dimensiones que necesitan, nos piden ser vistas, ser comprendidas y ser integradas. Bueno, pero me fui un poquito del tema. Me apasiona tanto el tema que me pierdo del tema y me voy un poco por las ramas. Pero bueno, hacer el manual fue todo un desafío y encontrar las imágenes para el manual también fue un desafío. Porque cuando yo pedí imágenes y aparecían imágenes de trauma, yo no quería esas imágenes para el trauma. De personas tristes o llorando o golpeadas, porque para mí el trauma no es eso, digamos. El trauma es la clave que nos permite liberar trauma. Si no comprendemos la naturaleza del trauma, no podemos liberarlo. Entonces, para mí las imágenes del trauma tenían más que ver con la naturaleza, porque la naturaleza es uno de los grandes recursos de sanación del trauma, con la naturaleza, con el agua que corre y nunca es igual, con las plantas y cómo germinan, con los periodos, con los ciclos también de la vida y de la naturaleza. Entonces, para mí más tenía que ver esa clave. Y después otra cosa que hubo que encontrar en la comunicación es como fragmentar la información. Buscar lo esencial de la información, no hablar de más, lo esencial de la información, y después, ¿qué preguntas yo me tengo que hacer? ¿Qué es la importancia de esto? ¿Cómo impacta en lo otro? Y como desgajar toda esa información para que fuera maleable, comprensible, que perdiera el aspecto teórico y pudiera ser visto más a través también de la práctica de cada uno, cómo impactaba en la práctica de cada uno. Bueno, después del manual fue el diseño de del curso online. Para el curso online, que era todos los días, tenía Zoom, todos los días de Zoom tenía, con grupos diferentes, pero sí se cumplió esta norma de que fueran intersectoriales. Entonces eran grupos intersectoriales de distintas regiones de Macedonia, con lo cual era interesante porque el mismo grupo tenía la policía, el servicio social, el fiscal. Entonces, para ellos también fue una nueva experiencia, esto de encontrarse pensando sobre estos temas que no cuestionaban su trabajo en particular, sino que implicaba ampliar la visión e integrarla, y también preguntarse cómo ellos interactuaban y comprendían esto. Así que en esa fase también fue importante el diseño de las presentaciones, de los PowerPoint. Empecé con un Prezi, trabajé el Prezi, pero después no me funcionaba, no me parecía que estaba bien, volví a otro. O sea, en todo esto tuve mucha tecnología, digamos. Tecnología desde cómo se diseña un manual y cómo se pone en formato virtual. Tuve que emplear mucho el traductor, porque hay cosas que yo necesitaba traducir del macedonio, toda la parte de imágenes también, digamos, cómo armar tuve que armar yo, porque ellos no tenían una plataforma que fuera amigable, que fuera muy gráfica. También incorporé la ayuda de una scribing. Scribing son personas que dibujan el proceso. Entonces, era una persona que estaba durante la sesión y dibujaba lo que pasaba en la sesión. Entonces, al final yo lo mostraba. Les voy a mostrar uno para que vean lo que es. Acá tengo uno, justo acá en la pantalla tengo uno. ¿Lo pueden ver?
¿Lo pueden ver? Por ejemplo, esta es una de una sesión. Entonces, bueno, esto está escrito en macedonio, pero seguramente habíamos hablado de lo colectivo, de la brújula, del cerebro, las neuronas, el cerebro juvenil, hablamos de la justicia, del trauma, del proceso. Entonces, eso también nos ayudó como para encontrar una imagen gráfica del proceso. Yo trabajé mucho en términos de proceso, y para trabajar el proceso tomé la teoría U. Acá algunos lo hicieron de acá la teoría U, es una teoría del MIT, yo hice toda la formación en teoría U, en términos de proceso, se trabaja mucho lo personal, una escucha abierta, un corazón abierto, la sensibilidad, la quietud interna para poder estar presente, o sea, en ese proceso se trabajan muchas cualidades personales. Porque acá había dos agendas en realidad. Había una agenda, si quieren, más oficial y más académica de UNICEF, que eran los contenidos. Pero mi agenda oculta o no tan oculta era la formación personal, digamos, cómo afinar la escucha, cómo tener presencia, cómo no juzgar las situaciones, cómo colaborar en los entornos, digamos, todo lo que significa que hoy en día llamamos las habilidades blandas. O sea, yo también tenía que trabajar ese aspecto de habilidades blandas. Entonces, bueno, durante las reuniones de Zoom yo también trabajé en breakout rooms, o sea que yo exponía, eran 2 horas de sesión, la primera hora exponía yo con la presentación. Por supuesto, la presentación era en macedonio, con lo cual yo además tenía que tener mi presentación en inglés aparte para poder visualizar, pues no podía leer lo que estaba mostrando. Después de eso se iba a los grupos, breakout rooms de 5 o 6. Ahí yo les ponía 3 preguntas para trabajar. Después volvíamos a la asamblea general y trabajábamos media hora más con las preguntas. Y así fuimos llevando el programa virtual. Después de eso llegó el momento de ir a Macedonia, que yo viajé en julio, estuve en Macedonia. Y para esto también, toda la etapa de Zoom no la hice en mi país, porque yo tengo hijas que viven afuera, así que estuve en Dinamarca y también en Italia, pero desde ahí también lo hacía. A veces me agarraba en los aeropuertos. Hoy en día también es mucho así, digamos. Esto también nos ha permitido cierta flexibilidad de trabajar desde distintos lugares. Y bueno, y allá fue una semana de workshop, todos los días tenía workshop de 9 de la mañana a 7 de la tarde, así que fue muy intensivo el trabajo. El trabajo de workshop fue articulado o sea, una exposición mía, pero después armé todos talleres prácticos, ¿no? Por ejemplo, un taller era, les repartía grandes folios con un círculo, poner los temas adentro, pero poner afuera recursos, necesidades, capacidades que se necesitaban. Digamos, trabajé mucho cómo articular lo teórico con las destrezas y capacidades que hay que generar. También que los grupos mezclé policías con servicios sociales, como servicio penitenciario, estaban todos mezclados. Y después lo que resultó muy exitoso, que yo tenía muchas dudas sobre cómo iba a salir, los invité a que ellos presenten casos. Entonces presentaban casos y los discutíamos. Los discutíamos desde distintos ejes, desde el eje de trauma, desde el eje intersectorial, digamos, con distintos ejes de análisis. Y resultó muy bueno eso de trabajar con casos, porque ellos pudieron traer sus casos, y eso resultó realmente, para mí me sorprendió que saliera tan bien. Después otra parte importante fue la proyección de la película y el video debate sobre la película, que también trajo muchas reflexiones y conclusiones. Y bueno, la verdad que trabajé con 3 grupos diferentes, en total fueron 200 personas más o menos. Siempre con dinámicas de grupo, con muchas dinámicas de grupo, lo cual da mucho resultado, participación, retroalimentación. También el último día trabajamos propuestas y reflexiones, y bueno, después de que hicimos el cierre de eso, también, bueno, ahora estoy en la etapa donde mandé a hacer un cuestionario, o sea, estoy tomando examen, entre comillas, sobre
los contenidos, pero también hice una aplicación donde hacemos encuestas sobre cómo el aprendizaje y el impacto que está teniendo. Después de eso, me falta el informe final, que también tiene una parte de investigación, o sea, en base a todo este proceso, yo también que propongo a futuro, y ahí por ahí se abre una segunda etapa. Así que bueno, este es un poco cómo fue el proceso, fue muy intenso. Les puedo asegurar que a veces uno piensa que tiene ciertos límites que no va a pasar, y finalmente logra superarlos. Si se tiene acompañamiento, si se tiene fe, y si se tiene perseverancia también. O sea, para mí el idioma fue un gran obstáculo, no solo el macedonio, sino también el inglés, porque es un idioma, escribir en inglés no es lo mismo que escribir en castellano, y la lógica del inglés es diferente, son frases más cortas, hay que buscar, es otra la lógica también del armado de las frases. Así que, bueno, este es un poco, y si piensan al futuro, creo que es un tema que es la primera vez que UNICEF hace un programa de ley informada por el trauma. De hecho, todos en la región de UNICEF preguntaban qué era esto, porque no entendían qué era esto. Nadie lo había, muy pocas personas lo habían escuchado nombrar. Pero creo que es una nueva, no diría especialidad, porque es un campo transdisciplinar, que nos permite a nosotros la integración de distintos campos del conocimiento, y que nos permite ser más efectivos en las prácticas. O sea, tener esta visión nos permite ser más efectivos en las prácticas. Así que un poco no les dije los temas, pero desde la ley informada por el trauma, la inteligencia del trauma, las bases neurobiológicas del trauma y sus efectos, los 3 traumas de la infancia, trauma del desarrollo, trauma del apego, la parte de interdisciplina, cerebro adolescente, justicia restaurativa, resiliencia, refugiados, la pobreza, todo el análisis de pobreza que nosotros aprendimos muy bien en neurociencias con el doctor Lipinas. Entre paréntesis, ya que están acá, pues yo después me cuesta mucho decirlo, en octubre lo tenemos al doctor Lipinas, el 19 de octubre, en nuestra clase de neurociencias, y los invito a todos a participar. Vamos a hacer una clase abierta con el doctor Lipinas, y se los recomiendo porque es una eminencia nacional y mundial a nivel de pobreza, de estudio de pobreza y del impacto neurocognitivo infantil. Así que bueno, hay muchos más temas, por supuesto, ahora me los estoy olvidando, pero cómo es el proceso de integración del trauma, para nosotros es muy importante también entender cómo es el proceso de integración del trauma. Les voy a mostrar una imagen solamente para que, a ver si puedo abrir este archivo. No, no lo tengo acá. Lo siento, pero no lo tengo. No, tengo varias computadoras y no lo tengo acá. Pero bueno, es trabajar también cómo son los procesos. Poner todo en términos de proceso, y hay que acompañar a las personas también en este proceso, porque un tema delicado cuando uno trabaja trauma es que esto gatilla los traumas personales de los operadores. Entonces, el tema del burnout fue un gran tema que trabajamos. Burnout y trauma vicario, cómo prevenirlo, cómo cuidarse, cómo generar recursos para el burnout. Este fue otro de los grandes temas que hicimos. Pero justamente porque hablar de trauma gatilla traumas personales. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy sutiles en el trabajo del trauma, y acompañar el proceso de conocimiento y también el proceso personal, porque lo que estamos trabajando acá son procesos personales también. Pero no vamos a tener buenos profesionales para atender chicos con trauma si los mismos profesionales no han trabajado primero sus propios traumas, ¿no? Ese es algo que hoy en día sabemos. Bueno, yo he hablado mucho, así que están muteados, pero pueden activar los micrófonos y hacer preguntas. Son bienvenidas o comentarios. Hola Flavia, Sí. soy Isabel. Sí, Isabel. Y quisiera, si podés ser tan amable, primero agradecerte porque muy interesante todo lo que comentás, muchas de las cosas las compartiste siempre en los grupos y en otros grupos que he participado.
pero me gustaría si pudieras compartir el link de la película. Así No, la podés- no, es verdad que no lo puedo compartir porque hoy la película se paga para ver. Ah, se paga. ¿Y en dónde? ¿En qué plataforma? En la plataforma busquen The Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma. En realidad, si ustedes donan $10 la pueden ver. Así que, Perfecto. pero yo no puedo pasar el link porque no lo tengo. Pero Perfecto. se las recomiendo que vean. No solo eso, la gente de Macedonia que trabaja en institutos de menores pidieron si podían pasar la película en los institutos. Así que estamos viendo ahora eso, de cómo pasarlas en los institutos. Y Macedonia se mandó el trabajo de traducir la película al macedonio, que no fue un trabajo menor traducir al macedonio. Y vos como en lo personal, para vos, ¿qué impacto? Tu impacto personal, tu gratificación de trabajar con personas tan diferentes, desde lo cultural, desde lo ético, del lenguaje, con el problema de la comunicación, ¿qué es lo que te trajiste? Pero mira, finalmente me di cuenta que cuando uno se quiere comunicar, se comunica. Era increíble, pero estábamos en círculos discutiendo los casos. Yo tenía auriculares y micrófono, entonces yo hablaba, tenía traductora simultánea que les traducían a ellos me hablaban, la traductora me traducía a mí, y al final me acostumbré, qué sé yo, todos nos acostumbramos y nos comunicamos. Así que por ahí no fue la mejor calidad de comunicación, pero cuando uno se quiere comunicar, se comunica. Y lo que sí, una vez más confirmé, no importa en qué cultura estás, hay traumas que son universales y se expresan de la misma manera. Así que hay algo que nos hace humanos a todos y en nuestra vulnerabilidad al dolor, al sufrimiento y a lo que pasamos como sociedad también. Y como proceso, y además esto de que a veces uno, cuando está inmerso en su propia realidad, no tiene la distancia suficiente como para verla con más claridad. A mí, entrar a una cultura que me era tan diferente, me permitió a mí tener cierta claridad a veces respecto de eso. Así que eso también fue un aprendizaje para mí. Y que no hay y sobre todo que no hay barreras, porque cuando me dijeron que me habían elegido me asusté mucho. Dije, ¿y ahora cómo hago esto? Y también eso, uno a veces puede más de lo que uno piensa. No porque uno lo haga mejor, pero diga, uno hace el mejor esfuerzo que... Me conformé con esa frase. Hice mi mejor, como dice en inglés, the best effort, hice mi mejor esfuerzo. Y tuviste que superarte. Mejor, peor, los resultados aparte, pero de parte mía, y traté de hacer mi mejor esfuerzo. Y bueno, eso me dio a nivel personal una satisfacción, no de orgullo, pero de decir, bueno, cuando uno se pone objetivos y está motivado, y realmente está motivado, y la motivación no es personal, digamos, la motivación es que vos querés que lo que vos hiciste toda tu vida tenga impacto, ¿no? Yo creo que a esta altura de nuestra vida, el doctor Fugareta y yo, las cosas que hacemos no las hacemos para nosotros. Lo que para nosotros importa es tener impacto en lo que hacemos. María, Sí, María del Carmen. Aprovecho esto último que decís para preguntarte algo que es como muy básico. Yo me estoy enterando en este momento de cuál era tu proyecto, no tenía idea. Entonces la pregunta es, ¿y cuál era el impacto que vos querías lograr con esto? Bueno, mi impacto era que ellos incorporen a la práctica esta comprensión del trauma como recurso, el trauma como recurso. Que encontraran herramientas para escuchar de otra manera, para articular con otras instituciones y que la intervención de ellos tuviera impacto en la vida de los chicos. Pero para eso hay que ampliar el rango de comprensión. Si vos no comprendés, intervenís mal. Entonces, fue crear esta base de una comprensión más amplia de lo que significa el trauma en la vida de los niños, las consecuencias que tiene a largo plazo el impacto en la vida de la persona y los distintos lenguajes del trauma, porque el trauma tiene distintos lenguajes. Entonces, saber escuchar el lenguaje del trauma.
Flavia. Si nosotros viéramos la sociedad hoy, si uno hace ese cambio, este switch, empieza a ver que los síntomas sociales son síntomas de trauma. Entonces empieza a comprender los síntomas sociales de otra manera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se manifiestan? ¿Qué señales manifiesta un chico con trauma? Bueno, te imaginas que de eso te puedo hablar 5 días seguidos. Y a todos los que estamos acá más o menos lo conocemos, pero este entumecimiento emocional en los adolescentes, dificultad en volver a crear apego con una persona cuando el apego primordial fue herido, cómo cuesta confiar, y lo importante que es la confianza y la seguridad para trabajar el trauma. Sin seguridad, sin confianza no se puede trabajar el trauma. Está bien, pero digo, los más comunes son irritabilidad, falta de sueño. Bueno, todo eso también son síntomas de estrés postraumático y son parte de la gama de sintomatología, pero no es la única. Okay. Flavia, Sí, ¿cómo Irene, estás? ¿cómo estás? Qué admiración me despierta. Has sido tomada por la fuerza mayor, evidentemente, para esta tarea llena de desafíos y bueno, te felicito. Un poco Gracias. la pregunta que me viene es, que me cuesta entender, o sea, ¿por qué UNICEF de Macedonia? ¿UNICEF no es algo mundial? O sea, ¿ellos el experimento de Macedonia lo van a llevar a otros países? ¿O quedará? Bueno, en realidad es muy curioso lo que vos decís, porque en realidad la que propuso la idea de trabajar este tema es una chica muy joven de UNICEF, que es la que está encargada de protección de derechos de Macedonia. Es una chica de 30 y pico de años que se formó en Bruselas, que es una chica esas chicas jóvenes que buscan mucho y que vio en esto algo nuevo. Y ella motivó a sus jefes a que aceptaran hacer un programa de este tipo, así que nació de la iniciativa de Macedonia. En realidad es el primer proyecto de UNICEF en el mundo sobre ley informada sobre el trauma. Ahora vos fíjate cómo, no es casual, que un país chiquito con tantos traumas acumulados sea justamente, no es casualidad, que sea el primero en advertir que si no se trabaja este tema, que es central, no se puede avanzar. Sí, tal cual. Y después otra cosa que me viene, ¿no? Como, porque vos hablaste en un momento de los refugiados, hay muchísimos niños en el mundo que están atravesando traumas como niños refugiados, ¿no? Bueno, no sé si eso está especialmente pensado o para llevarlo a la educación o con qué herramientas. Un poco la pregunta era si de este manual también surgen herramientas, metodologías, o la metodología es esta que vos contaste, como que la gente comprenda la naturaleza del trauma y empiece a mirar desde otro lugar, ¿no? Bueno, en realidad este era un curso introductorio sobre ley informada por el trauma. No pretendía ser más que esto. O sea, el objetivo de esto es que todos manejen una terminología, una comprensión, una visión. O sea, como unificar una visión y una comprensión mayor sobre el trauma. Este es el objetivo de este curso. Por supuesto, no reemplaza a una terapeuta, por supuesto, no reemplaza a un médico, ni reemplaza a un especialista en trauma. Es simplemente que el sistema esté informado por el trauma. Y como el sistema recibe todo el tiempo a cuestiones traumáticas, a veces no interviene un especialista. Claro. Pero si el sistema está informado, si el sistema conoce, puede incluso entender cómo es el abordar. Sí, aparte es interesante porque si los que están en contacto, los efectores, digamos, se empapan de la temática, ya lo abordan desde otro lugar, la problemática lo miran desde otro lugar. A mí me emocionó ver a los policías, como un jefe policial seguía todo mi curso y hacía preguntas y después le hablaba a sus subordinados durante el curso. Me impactó eso, porque ellos son los que están en la comisaría las 24 horas del día, que reciben los casos, que hacen el primer análisis y que después los derivan. Entonces, entender que, porque a veces nosotros decimos judicial, no, es todo el sistema, acá es sistémico el tema. Entonces, para mí, más que la especialidad, o sea, lo mío no pretende ir a lo específico del tratamiento del trauma de un terapeuta, no, lejos de eso, ni podría tampoco, pero es que todo el sistema tenga este tipo de conocimiento básico para que sepa, para que tenga la cabeza armada para él. Si lo puede ver, después va a saber cómo hacer, cómo
cómo trabajar incluso intersectorialmente. Sí, cómo abordar, no, es muy interesante. Bueno, prepárate porque creo que te van a volver a llamar desde otros lugares, es interesantísimo. Gracias por compartirlo. No hay nada. Una consulta, Doc. Uruguay tiene un proyecto ¿cómo es? De Sistema Nacional de Emergencia del Trauma. ¿En Argentina se está trabajando en eso o no se sabe? Yo no sé qué tipo de trauma, puede ser trauma hospitalario, no necesariamente es este tipo de trauma que yo trabajo. Yo no trabajo el trauma hospitalario. Creo que es emergencia médica, algo así. Sí, no es esto, en realidad. Entonces sería, por lo que yo logro entender, que es aparte sumamente interesante, ¿no? La interdisciplina bajado a casos, digamos, el tener en cuenta las secuelas que tiene ese niño en base a dentro de lo que se puede, porque como usted ha dicho, no somos psicólogos ni terapeutas, las secuelas de ese niño por el ambiente o el entorno que tuvo o tiene, que le puede llegar a provocar lo que está surgiéndole en ese momento. No solo la secuela, sino entender cómo se expresa esto, porque a veces no se expresa en palabras, es conducta, es salud física, salud mental, es problemas de aprendizaje, es desarrollo neurocognitivo. Totalmente. Esta visión te saca del pensamiento lineal. Vos estás diciendo esto y ahora me acordé. El año pasado me invitaron a dar una charla en la Universidad de Buenos Aires en la cátedra del Holocausto. Y tuve que dar una charla sobre el trauma colectivo, justo en la cátedra del Holocausto y del genocidio armenio. Y tuvo mucho impacto en la comunidad armenia lo que yo hablé, porque de golpe empezaron a comprender algunas cosas, incluso en ellos, cómo aparecían síntomas en ellos de traumas de 2 o 3 generaciones anteriores. Así que te digo que es un tema que está de ida, recién empieza, es transdisciplinar, es un tema emergente, es algo emergente, así que recién empieza. De hecho, porque uno sí, ¿qué? En particular, por ahí a mí me pasa que por cosas vividas, yo en lo personal, por ahí lo aplico o lo veo en familias, en clientes, en niños, y me veo yo niña, y yo lo utilizo muchísimo eso. Y bueno. Los traumas que uno tiene de la niñez, las cosas malas que vivió, o el querer proteger a ese niño cuando uno por ahí no fue protegido, y se me hace el nudo porque tengo casos que me vienen a la mente, y por ahí dicen, no, vos no me entendés, sí, te entiendo. Claro que te entiendo, porque yo lo viví, porque lo vivió un hermano, y todo eso, por eso me interesa tanto el tema, porque yo aplico mucho eso. Mis vivencias, mis experiencias, buenas, malas, más o menos, yo las veo positivas, porque hoy me permiten acceder a estar más cerca del cliente cuando se trata de niños. Y la verdad que es muy bueno, es lo que vos decías de positivizar el trauma. Exacto. Y nada, yo veo que lo aplico y es interesantísimo el tema. Y entender que sería muy bueno que lo sepan aplicar varios. Y entender que también el trauma permite procesos de transformación que después nos ubican en un lugar más desarrollado del que estábamos antes. Yo sé que a veces pero también uno piensa en los propios traumas y a veces cómo el superar ciertas dificultades, Bueno, ahí lo tenemos a Boris Cyrulnik, que es un experto en resiliencia, y él fue un niño del Holocausto. Entonces, cuando vemos a Víctor Frank, la historia de Víctor Frank, son personas que del trauma han hecho un tesoro que después han iluminado a la humanidad. Entonces, no seamos tan, digamos, yo tengo una visión positiva, no te digo optimista, pero digo, hay otras maneras de entender esto. Y si uno ha atravesado esto y puede ayudar a otros, y además la persona que pasó el trauma, lo que puede ayudar a otras es a resignificar el trauma. Cuando uno está con su propio dolor, lo negro nos inunda todo. Una persona que ya lo atravesó, le puede resignificar, es decir, de esto se sale, de esto se pasa, esto es un proceso que tiene etapas. Una de las cosas que nosotros vemos son las etapas del duelo, por ejemplo, cómo son las etapas del duelo. Son cosas que uno debe saber para ayudar a otras personas también.
pero ser testigo, o sea, dar testimonio de que uno ha podido no solo sobrevivir, sino además trascender y transformarse y poder hacer de eso un aporte a los demás, eso resignifica tu vida y resignifica el trauma desde algún lugar. ¿No es cierto? Totalmente. Ana, levantaste la mano. Yo Yo estoy muy agradecida, Ana, por momentos difíciles estaba su palabra. No, pero bueno, momentos difíciles en realidad era un trabajo para los que, un poco lo describió Flavia, pero de verdad era un trabajo descomunal, de como lo habrán visto, diseñadores gráficos, aquel que dibujaba, la traducción, la verdad un trabajo descomunal, impresionante. Y lo visual, como dice Flavia, la verdad que fue re grosso, re grosso. No tenemos ni idea. Los que no conocemos bien por ahí la interna, no tenemos ni idea del trabajo y de las características de colega que tenemos en Flavia, enormes, enormes. O sea, bueno, yo tengo una profunda admiración por Flavia, así que no soy muy objetiva, pero está todo bien, es lógico. Flavia, a mí me gustaría que vos contaras un poquito, muy chiquitito. Yo sé, ya se lo dijiste a Lorena, un poco le dijiste a María del Carmen y lo dijiste en general. Vos en un momento dijiste, yo tenía que partir de la imagen, tenía que buscar la imagen. Y las imágenes me traían del trauma, me traían tristeza, me traían esto, me traían lo otro. Un poco se lo comentaste a las chicas, pero en realidad la idea de que el trauma es superador, sanador, es desde otro lugar. Para los que somos operadores del derecho, para los que somos como yo, abogados de familia, nada más, simplemente abogados de familia que siguen formándose, que tienen el posgrado en neurociencia, todo eso, pero que siguen tratando, digamos, con la base, siempre con la base. Los chicos, los padres, los papás adictos, los chicos sufriendo ese trauma, este tipo de cosas. ¿En qué medida vos podés hablar un poco de ese trauma que no es la imagen que vos veías del llanto? ¿Qué podés decir? Una pequeña reflexión sobre eso, Flavi. Sí, que si uno es capaz de tener introspección, y porque el tema del trauma es que no nos animamos a mirarlo. No nos animamos a sentir la emoción que tiene ese trauma y que está detrás del trauma. Entonces, si encontramos la fortaleza para mirar eso, ahí hay un recurso. Hay un recurso que nos libera, que libera a los demás y que también tiene mucha fuerza transformadora. Esto es lo que es. También hay mucha fuerza de transformación. Fundamentalmente porque hay una idea de que en el trauma nos quedamos estancados. Esa es la idea que vos estás rompiendo y que los que están estudiando el trauma informado por la ley están rompiendo. Claro, que el trauma nosotros no es energía vital congelada. Cuando hay trauma hay menos energía vital para la vida, hay menos disponibilidad para crecer, para tomar decisiones, para ser feliz, para seguir una vocación. Entonces el trauma se queda con parte de nuestra energía. Pero no es que el trauma es malo, es energía que se congeló porque no la pudimos tramitar en ese momento. No tuvimos la base para tramitarla en ese momento. Pero el trauma es inteligente y pulsa y se mueve y se expresa porque quiere liberarse. Entonces nosotros creamos las condiciones para que esa parte de vitalidad pueda ser integrada de vuelta a la persona. Después la persona está más vital, con más disponibilidad para la vida, con más bondad, con más empatía hacia los demás. Esta es la visión que hoy tenemos. Y que detrás de los grandes males sociales, que vemos la criminalidad, esto, lo otro, hay mucho trauma, hay mucho trauma ahí. Entonces, bueno, es esto lo que tenemos que mirar. Gracias, Ana. No, a vos. Guillermina, levantaste la mano. Hola Flavia y a todos, hola. Qué placer escucharte. Yo estoy en la Red Argentina por Buenas Masculinidades y represento a la provincia de Santa Fe. También estoy en Rosario con María del Carmen, estamos en contacto. Nosotros en la red tenemos dispositivos de asistencia a varones que ejercen violencia y abusadores sexuales. Y el enfoque de estos dispositivos también es transdisciplinario y se trabajan
varios de los temas que fuiste mencionando, los estilos de apego, la historia de vida, los bloqueamientos o los entumecimientos emocionales, la falta de empatía y demás. Y bueno, es otra opción. Vos hablaste de la importancia de tratar con los victimarios, y justamente desde este enfoque eso es lo que nosotros promovemos. Yo no estoy propiamente en los dispositivos, que están llevados por otro tipo de profesionales, yo soy abogada de base, pero estoy en la promoción de los dispositivos acá. Y digo, qué maravilla, cómo podría aceitar todos los mecanismos para llegar a este tipo de soluciones restaurativas si tuviéramos acá la ley informada por el trauma, si esto se pudiera entender. Creo que la necesidad que tiene todo el mundo chipeada como de una respuesta punitiva inmediata traba justamente estas posibilidades restaurativas que podrían ser tan beneficiosas no solo para esa víctima o para ese victimario, sino para el colectivo también. Bueno, primero la felicito por el programa que tienen, la felicito y realmente creo que esta es la visión correcta, porque con la punición, si no trabajamos el problema, el trauma se sigue repitiendo, sigue adelante, digamos. Para mí, ser responsables con el trabajo implica tener esta mirada, entender que detrás nos creará, pero detrás de cada conducta hay algo ahí que hay que ver. Así que bueno, los felicito realmente. Pero justamente como vos dijiste, es importante que esta visión llegue al sistema, a todo el sistema. No es muy sencillo. No. Ni siquiera, por más que la red empezó para justamente la prevención del femicidio, mediante la asistencia a los varones que ejercen violencia, aún tiene resistencia incluso dentro de la óptica feminista. Además hay muchos tabúes, hay muchos preconceptos, hay muchas frases hechas, hay mucha cosa de sentirse inocente y bueno frente a los demás, y en esto la primera regla es no juzgar. En esto, si queremos mirar en profundidad, no tenemos que juzgar. Entonces cuesta mucho porque hay como posiciones polarizadas, a veces hay eslogans, pero en realidad yo digo, primero comprendamos de qué estamos hablando. Pero implica un cambio de paradigma, implica romper paradigmas en cuanto a lo que aprendimos, en cuanto a prejuicios, preconceptos, y también en cuanto a cuál es el rol profesional, porque a los profesionales nos gusta mucho ser dioses salvadores, y no lo somos. Digamos, somos tan vulnerables como los demás. Entonces, también implica un reacomodamiento de lo profesional, que en definitiva es una posición más cómoda, donde uno se enferma menos de burnout, y donde realmente uno también puede crecer profesionalmente a través de una vocación. La vocación es muy importante, así que, bueno, muchas gracias por participar y por tus comentarios. Gracias a vos, Flavia. No sé si hay algún otro comentario, ¿alguien quiere comentar algo? A ver, Alejandra Sigoni. Doctora, bueno, yo estoy haciendo también el curso de Derechos del Niño, así que estoy en el módulo donde usted está dando clases y bueno, es brillante como explica, así que me deja pensando muchísimo y muchas cosas para aplicar. Coincido con Lorena, que muchas cosas que por ahí a uno le han pasado en su vida y ha vivenciado, uno trata de aplicarlas a los clientes en los temas de familia, en tratar de empatizar un poco más, ¿no?, con la problemática, y desde ya la tarea que usted está realizando es excelente. Yo escribí recién si había algún material de algún lado donde poder tener más algo, donde poder buscar un poquito más y tener algún análisis más detallado de los tipos de trauma. Y hoy justo terminé de pasar toda la clase anterior porque tomo nota como si estuviese en la universidad y bueno, la clase anterior. Quédate tranquila porque en el curso de abogado del niño, en la clase que vino en la otra voy a hablar de trauma, así que ahí lo vas a ver.
Así que quédate tranquilo. Perfecto. De todas maneras, estos cursos de trauma es un curso, así como lo di en Macedonia, son cursos de 70 horas más o menos, o sea, solo de trauma, hablar solo de esto. O sea, voy a hacer un resumen, pero si empezamos a analizar cada tema es mucho más. Pero vas a tener un pantallazo ahí. Es que es muy complejo, supongo, es muy complejo. Es que no es solo la parte teórica, hay que trabajar mucho lo actitudinal, mucho con talleres. Y otra cosa, algo que tenemos los que estamos en esto, es que no somos bomberos que salimos a apagar incendios. Si primero nosotros no estamos en nuestro centro, si no estamos en nuestra ley, como yo digo, si no estamos centrados y tenemos alguna caída sobre nuestros traumas, más vale que nos dediquemos a nosotros, que es lo principal. Esto también es parte de la experiencia. Uno no es lo que dice, uno es de alguna manera cómo uno se planta en la vida y cómo uno es, ¿no? Entonces, esta cosa del hacer que tenemos tanto los occidentales, por ahí no es tanto así. Cuando uno está más en el centro, más invita a los demás también a estar en su centro. Así que para mí es más importante que los profesionales estén centrados que la acción. Es importantísimo eso. Bueno, gracias, Alejandra. Doctor, le paso la palabra a usted. Ahí Guillermina levantó la mano también ella. Guillermina. No se escucha, profesor. No lo escuchamos. Está muteado. No lo escuchamos, Doc. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy contento por tu exposición, bárbaro. Yo quisiera agregar quizás que quienes intervenimos y venimos interviniendo en problemas de chicos y de adultos también, yo fui juez de cámara penal, así que digo siempre que siempre estuve trabajando con los chicos malos de la sociedad. Nos lleva, esta experiencia nos lleva a repensar cuán compleja es la situación en la que estamos nosotros y están todos los demás. Quiere decir que, como decía Flavia, tenemos que dejar de sintetizar. Vieron ustedes que nosotros normalmente decimos, bueno, esto es tal cosa y ya está, resuelto y sigo para otro lado. Y realmente hay que ver si la noticia que nos llegó nos afectó, si realmente la digerimos adecuadamente y si nuestra conducta no se está cambiando en función de todo lo que estamos viviendo. Es decir, como dice Flavia, es necesario mirarnos un poco, centrarnos en nosotros mismos y ubicar el objetivo de trabajo alejado de todo esto, pero comprendiendo la experiencia que vamos adquiriendo. Creo que es darnos cuenta de cuán compleja es la sociedad y cuánto nos afecta todo lo que está sucediendo alrededor nuestro. Quizás muchas veces no tenemos un registro inmediato del impacto, pero con el tiempo quizás esto aparece. Quiere decir que la forma por ahí de recibir noticias y demás debe ser desde otro lugar. Tenemos que buscar, es decir, no involucrarnos del todo. Quienes estuvimos en el sistema judicial, que vemos tanta cantidad de problemas, es como que tomamos una distancia para trabajar los problemas desde otro lugar. El común de la sociedad creo que no tiene esta posibilidad de experiencia. Pueden ser los médicos que corren y trabajan, pero esto es lo que tendríamos que lograr pensar para que no se llegara en muchos casos a la violencia como se llegan en sectores sociales que producen los problemas familiares. Me parece que nos tiene que ayudar para una cantidad de posiciones esto de estudiar el trauma en su lugar,
a veces lo proyectamos para distintos lados y no logramos entender esa inmersión en la vida nuestra. Flavia, muy bueno y sigamos trabajando. Bueno, así que bueno, los mantenemos al tanto de las próximas reuniones del observatorio y ya quedan agendados ustedes para la charla del doctor Lipinas, que se la recomiendo el 19 de octubre seguramente. En septiembre, doctor, ¿qué está programado? En septiembre vamos a abordar un tema complicado para todos los adultos, el suicidio juvenil. Muy complicado, porque sigue siendo la sociedad, por lo menos la nuestra, la argentina, muy esquiva de tratar estos temas y de charlarlos con los jóvenes. Entonces, vamos a tener 2 especialistas en psicología, uno con responsabilidades organizacionales dentro del Ministerio de Educación de la provincia, para charlar este tema y para sacar un poco algunos tabúes. Lo que yo les decía también era cómo lograr leer ese pedido que muchos chicos hacen antes de suicidarse y que los adultos de los alrededores no pueden ver. Así que los invitamos también para charlar en estos temas. Como ven, nosotros no nos andamos con cosas chicas. No, bien completo. No, pero reales. Lo que ¿sabe cuál es el secreto? Lo que nos interesa a nosotros, lo buscamos y lo traemos. Entonces, sí, somos los primeros interesados en escuchar a los demás. Así que por eso son los temas que elegimos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Un gusto reencontrarlo a María del Carmen, a Irene, a Ana, a Alejandra, a Guillermo, a todos los que están acá. Y bueno, nos vemos prontito. Los esperamos el 23. El 23 de septiembre va a ser la reunión sobre suicidio. Muy bien, hasta prontito. Gracias, hasta la próxima. Doctor, quédese un ratito así comentamos algo. Te escucho.